Pues mi querido Juan Carlos, qué gusto volver a compartir contigo este espacio aquí en la madrugada, no, en la madrugada no. Ya empezamos a decir lo que no es, hermano. En la mañana de Colombia, porque aquí ya son las 8 de la mañana con un sol muy radiante, muy bonito, muy alegre. Y pues es grato y satisfactorio compartir contigo y nuevamente con las personas que nos acompañan en el día de hoy para tratar un tema que son el Sol, la Luna y Saturno, como los planetas que definen de alguna manera el yo, aunque hay varios yoes, todos tenemos múltiples yoes. Mi querido Juan, ¿cómo estás? No, feliz de nuestra YouTube novela de los viernes en la mañana. Y bueno, un temazo, sin duda alguna, porque nada más importante para una fotografía que la luz y las sombras, que el contraste. Y nada más importante en astrología para poder definir nuestra estructura egoica que los luminares, que es lo que tenemos percepción desde muy niños sin necesidad de colegio o universidad, reconocemos al sol y a la luna en el cielo, y por supuesto el contraste que le hace Saturno. Voy a poner precisamente aquí, Martín, una imagen de cómo en la antigüedad se definieron las regencias astrológicas. Observemos cómo esto está dado por la cantidad de luz solar, es decir, la astrología nace en el hemisferio norte y entre los signos de Cáncer y Leo es donde tenemos el solsticio que acabamos de vivir ahora, el 21 de junio. eh, el solsticio se da en los primeros grados de Cáncer, es donde el sol está más puesto al norte, es donde tenemos más luz solar en el hemisferio norte. Aquí salen las regencias, la regencia de Leo, el Sol, la regencia del Cáncer, la Luna. Y en orden de distancia en el sistema solar, vemos que en el solsticio extremo, es decir, en diciembre, tenemos a Saturno, cuyo regente en la antigüedad era regente de Acuario y la modernidad también es regente de Capricornio. ¿Sí? Y aquí vemos precisamente cómo las regencias, ¿no? La regencia de Mercurio, Géminis y Virgo, de Venus, Tauro, Libra, de Marte, Aries, Escorpio, de Géminis, perdón, de Júpiter, Sagitario y Piscis y Saturno. Estos son los meses, los de arriba, los de mayor luz solar, y estos son los meses de menor luz solar en el hemisferio norte, aclaramos porque la astrología nace allí, ¿no? Y entonces esto también nos va mostrando cómo para reconocer al sol y a la luna, siempre en cualquier aspecto, en cualquier mirada del radix astrológico de una carta natal, las oposiciones son las que nos permiten ver y reconocer lo que hay allí. Oposición 180 grados. Para reconocer al Sol y a la Luna necesitamos del contraste de Saturno. ¿Y qué es ese contraste? Solamente el héroe sabe de qué está hecho y reconoce sus virtudes y sus talentos cuando la vida le pone unos retos enfrente. Allí es donde el héroe solar saca su sustancia primaria y demuestra qué es, quién es, de qué está hecho. Eso es precisamente la función de Saturno, poner esos límites, enmarcar en unas situaciones materiales, físicas, reales, de tierra, eh, temas para entender lo que somos, el sol, y lo que sentimos, la luna. Sí, Juan, este es un gráfico muy antiguo, es un gráfico de las escuelas esotéricas e iniciáticas de antaño y obedece a una división del zodiaco que tiene que ver con algo que los antiguos cabalistas llaman la puerta del cielo y la puerta del infierno, o la entrada, por ejemplo, el punto divisorio entre Cáncer y Capricornio, que está regido por el Sol y la Luna, perdón, entre Leo y Cáncer, que está regido por la Luna y por el Sol, lo llaman la entrada en el mundo de la manifestación. Por ejemplo, Cáncer, cuando empezamos a ver las eras precesionales y nosotros cogemos la Biblia como un texto que menciona este proceso, estoy hablando no desde el punto de vista religioso, sino como algunas escuelas
esotéricas de antaño ven este proceso, lo primero que aparece es la creación, el útero, el vacío, la nada. Eso es Cáncer. Dice que se pobló la tierra en 7 días, pero luego aparece Adán y Eva, es Géminis. Empezamos a hacer el recorrido como en la precesión de los equinoccios. Adán y Eva es Géminis, es Cáncer. De Cáncer pasamos a Géminis y es el símbolo de los gemelos. Pero luego en el tiempo, en el desarrollo de la Biblia, aparece Moisés con entre Tauro y Aries, hablando de que no hay que adorar más al becerro de oro, sino al cordero pascual. Y en la India tenemos la cultura védica, que habla, por ejemplo, de la llegada de Krishna a través de un buey. Luego se pinta montado en un buey, se le ve pinta de un color cobrizo, como azul. Es un símbolo de Venus muy femenino tocando una flauta. Y luego aparece Jesús hablando de los peces, que es el arquetipo de Piscis, el paso de Piscis. Y en la misma Biblia dice que a Jesús se le preguntó, y él dice que él volverá cuando aparezca en el cielo la señal del Hijo del Hombre, que es Acuario. Entonces ahí vemos una secuencia simbólica de esta parte de división que va de Cáncer a Acuario, al final de Acuario, que estaría gobernada por la luna, que sería como la etapa de la noche cósmica, pero una parte que va entre Capricornio, la otra parte que va entre Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra, Virgo y Leo, gobernada por el Sol, que sería el equivalente al día cósmico. Esa división, los antiguos lo llamaban la puerta del Averno, la serpiente de las generaciones, cuando se entra en Cáncer, que se puebla. Estamos hablando de un símbolo, no de un suceso astronómico que se pueda medir, sino de una etapa simbólica, que es una creación a partir de Cáncer del gran útero, para luego entrar en la frontera entre Acuario y Capricornio en un desarrollo ya mucho más de la individualidad del ser humano autónomo consciente, que tiene un poder, mucho conocimiento, pero que necesita dirigirse hacia la sabiduría y el conocimiento real de las leyes de la naturaleza y su equilibrio para poder utilizar el conocimiento de manera sabia, porque si no nos destruimos. Se supone que estamos en ese paso final entre Acuario y Capricornio, donde nos estamos jugando, seguir en la ignorancia, jugando como niños con las fuerzas de la naturaleza, pero con el riesgo de destruirnos, o entrar en la madurez de Capricornio, donde podemos emplear a Saturno como fuerzas conscientes y que respetamos también, vamos a respetar el equilibrio de la Tierra, el equilibrio de la naturaleza para poder evolucionar. Esa es una forma de medir el zodiaco que es diferente a la que se traza por los equinoccios y por los solsticios, pero que es un equivalente y que corresponde precisamente con la distribución de los 7 planetas en el mundo antiguo. Otros también lo ven, como por ejemplo Saturno, el primer chakra, Júpiter estaría rigiendo el segundo chakra, Marte el tercero, Venus el cuarto, Mercurio el quinto, y la luna y el sol regirían el sexto chakra. Esa es otra forma de ver si colocamos ahí los centros. Hay muchas clasificaciones para ver esta relación entre Sol, Luna, Saturno. Y hay otra muy interesante también, y es que si empezamos a mirar el orden en que nosotros percibimos el sistema solar, tenemos el Sol, la Luna por la que la tenemos aquí pegada a la Tierra es Sol, empieza el modelo descendente, Sol, Mercurio, es las distancias que hay entre el Sol, astronómica realmente, en la medida en que se van presentando los planetas Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Entonces el Sol y la Luna marcan ese principio anímico, pero en el otro extremo está Saturno, que es el desarrollo del tiempo, del cuerpo, de la materia, y que nos dice todo lo que pensamos y sentimos tiene un cuerpo, tiene una materialidad. Y estos eran los 7 planetas o los 7 ángeles ante el trono que se mencionan en esos textos sagrados, hasta que apareció Urano, Neptuno y Plutón
que nos indican, después de Saturno hay una trascendencia. Entonces hay un viaje. Cuando tenemos el Sol tenemos un yo, cuando tenemos la Luna tenemos unas emociones, cuando tenemos a Mercurio podemos comunicar, vamos desarrollando esas habilidades, cuando tenemos a Venus tenemos la capacidad de generar bienestar, recursos, cuando encontramos a Marte nos afirmamos, luchamos, conquistamos, cuando llegamos a Júpiter nos expandimos, crecemos y llegamos a Saturno a tener una madurez, pero también se nos vuelve un cascarón. En el tiempo, Saturno nos da un soporte, un arraigo, pero también nos indica que hay unos límites y esos límites se convierten o nos quedamos en la zona de confort o aprendemos a salir y por eso Urano nos invita a salir. Y luego Neptuno nos diluye y nos lleva en una trascendencia mayor y Plutón nos conecta con que todo tiene un comienzo y un final, una transformación, una trascendencia para volver a recrear el ciclo. Bellísimo, porque precisamente estos planetas que se utilizan aquí, los llamados planetas personales y los sociales, que todos hacen parte de la estructuración del yo, de un ego, de un vehículo que utilizamos en este mundo, son los planetas que se ven a ojo desnudo. No necesitamos de telescopio ni de cálculos matemáticos para reconocerlos. Urano, Neptuno y Plutón, e incluso Quirón, necesitaron tanto de las matemáticas como de la tecnología para reconocer su existencia. ¿A qué voy con esto que estoy contando? Que estos planetas como son reconocibles a ojo desnudo, también son reconocibles en nuestra estructura psíquica y deberíamos crearlos como roca sólida para tener un vehículo de expresión en este planeta Tierra. Deberíamos crear a Mercurio con el aprendizaje y la buena expresión, el lenguaje y la comunicación. Deberíamos concretar a nuestro Venus definiendo nuestros gustos, nuestros placeres, lo que nos da bienestar y cómo generamos bienestar a los otros. Deberíamos definir nuestro Marte, cómo luchamos por lo que somos, por nuestras ideas, con valentía y sacamos adelante un proyecto. Deberíamos también relacionarnos con nuestras creencias jupiterianas y con nuestra capacidad de ampliar nuestros territorios. Y por supuesto deberíamos afianzarnos y aceptar los límites en los que estamos embebidos, la cultura, la familia, la profesión, la forma en que hacemos nuestra vida y nuestra estructura, nuestro cuerpo físico. Saturno, al trabajar sobre ello, la estructura de la personalidad del ego se sofistica y tenemos un buen vehículo para navegar lo colectivo, el inconsciente colectivo a través de Urano, Neptuno y Plutón, con las ayudas de la modernidad, tecnología, ciencia, filosofías y demás, que es lo que nos viene a hacer Urano, Neptuno y Plutón, darnos un atisbo de la inmensidad del cosmos en el que estamos embebidos, pero necesitamos un vehículo para navegar esas aguas. Si no cultivamos esta rueda con estos planetas, pues no tenemos con qué entrar a navegar esas inmensas aguas oceánicas, y lo que puede pasar es que cuando tenemos aspectos de Urano, Neptuno y Plutón, pues podemos entrar en psicoides o en paranoides o en situaciones en donde se desestructura si no tenemos un vehículo suficientemente bueno para atravesar ese océano. En la antigüedad, todas las escuelas filosóficas y las religiones concibieron al ser humano en tres niveles, en tres mundos o planos de existencia. Generalmente era cuerpo, alma y espíritu. Se vio como esa clasificación y modernamente lo vemos ya como un ser. El ser humano es un ser físico, Saturno, un ser psíquico, Luna, y un ser mental que tiene un cuerpo mental que estaría representado por el Sol. Entonces, también tenemos, por otro lado, que esa realidad física que nosotros vivimos con nuestro cuerpo tiene una correspondencia emocional, porque la realidad física, cuando estamos en un ambiente que físicamente es agradable, nosotros decimos,
me siento bien, me siento cómodo. O si me siento en una puntilla, pues el dolor me hace sentir dolor físico, pero también malestar emocional. Y cuando ocurre esa experiencia de bienestar físico, emocional, también hay un reconocimiento del yo aquí. Ahí está la relación entre el Sol, la Luna y Saturno. Ese nivel físico que estaría representado por nuestro cuerpo, todos ocupamos un cuerpo, un espacio y una materia. Y tenemos una necesidad de estructura. Esa es la necesidad que tenemos con Saturno. Saturno nos aterriza, nos lleva a la necesidad de darle corporalidad, no solamente material, a un pensamiento, a las emociones también. Cuando le decimos a alguien, pero por favor, de manera clara y concreta, ¿qué es lo que te está pasando? Estamos cogiendo la emoción y la está llevando al mundo de Saturno, es ponle cuerpo. Entonces, en el nivel físico, Saturno nos habla de que tenemos, la función de Saturno es funcionar muy bien en este plano, que las cosas se den, que se garanticen en los tiempos, en los espacios, y podemos decir estoy sano o estoy enfermo, o esto es un obstáculo que no nos deja avanzar, nos limita, o nos da tranquilidad y seguridad para seguir avanzando. Entonces nos da una identificación en los niveles del yo con el mundo de la corporalidad, pero nuestra corporalidad no se limita solamente a nuestro cuerpo físico, al mundo físico en el que vivimos y en el que habitamos, que involucra el tiempo también. Por eso cuando vemos a Saturno hablamos de Cronos, el tiempo-espacio, pero también hablamos de la estructura, porque hay situaciones que no tienen materia física, pero nos dan certeza. Un planteamiento necesita una estructura para tener una certeza. Eso nos da Saturno, una certeza, un anclaje a la realidad, un arraigo a la tierra, y esa es la función de Saturno. En el nivel emocional nos identificamos con nuestros sentimientos. Por ejemplo, podemos decir, siento felicidad, siento que me quiere, que mi familia me quiere, siento que mi pareja está enojada conmigo, siento que mis amigos me están queriendo darme un homenaje, siento la gratitud de ellos. La luna es un receptáculo, y la luna, a diferencia de Saturno, que tiene un lugar muy anclado, la luna está abierta. Nuestro yo emocional, nuestro niño interior está abierto, y la autoimagen, que es una faceta de la luna, la imagen que tenemos de nosotros en relación con el mundo, tiene que ver con nuestra empatía y antipatía ante ciertas circunstancias que recibimos del entorno o que nosotros transmitimos. Entonces, con nuestra luna nos identificamos con nuestras emociones diciendo, siento que me gusta o siento que me disgusta. Y está en relación con el tú, con el afuera o con el mundo. Y en el nivel ya más de la autoconciencia solar, nos identificamos con algo cuando decimos, entiendo esa situación. Este es mi punto de vista. Mira que es muy afirmativo, muy sol, que es un círculo con un centro dentro. Yo lo veo así, yo pienso de esta manera. Es muy afirmativo, muy nuclear, muy central. Y en ese caso, cuando lo mencionamos de esa manera, estamos involucrando como el núcleo de nuestra esencia frente a una situación que queremos transmitir. En el mundo de las emociones de la luna, hablamos en referencia, en relación con me gusta, me disgusta, me hace sentir empático, antipático. También habla del yo, pero es un yo que está más abierto, horizontal, para acercarse o retirarse. Y en el mundo de Saturno, o de la realidad física que nos aporta Saturno, nos permite de alguna manera decir, estoy parado en esta situación, esta es mi raíz, mi anclaje, mi polo a tierra. Esta es la realidad que me permite construir una identidad sólida. Por eso también se pueden llamar los tres planetas del yo. De acuerdo. Observemos cómo la carta natal es una carta de navegación que nos va a ir mostrando cómo estas pautas que tú estás mencionando se van poniendo en dinámica desde el momento de nuestro nacimiento y desde donde empezamos a abrir conciencia. Saturno tiene un ciclo de 28, 29 años
en donde transita por todo este zodiaco. Y en su movimiento va tocando los diferentes planetas para ponerlos en contraste, para ponerlos en referencia. Es muy distinto pensar, ay, tan bonito a los 7, 8 años y me quiero casar y quiero tener hijos y quiero ser feliz de una forma y otra. ¿Sí? Ahí estoy en modo sueño, en modo sol, luna, en modo de imaginación, de ensoñación, y solamente hasta que Saturno hace su primer ciclo, Saturno 7 años, después 14 años, después 21 años, después 29 años, es que eso se va volviendo realidad y esos sueños voy integrándolos a que reconocer, hacer mi sueño realidad es encontrarme con la incertidumbre del mundo y de la vida, lanzarme fuera de los límites familiares, maternos protegidos, encontrar una pareja que es un completo desconocido, que no sé cómo me va a ir, que no sé cómo me salga y que solamente tengo que intentarlo y experimentar para reconocer que puede llegar a pasar afuera y si puedo lograr ese sueño de tener la familia feliz, carro, casa, beca y perro, ¿sí? E hijos, ¿sí? Y eso solamente se logra con lanzarse uno a un terreno desconocido. Eso muestra la oposición. Si yo me quedo en lo solar lunar, me quedaría reservado al mundo materno protegido sin salir de casa, pero no tengo que irme a la oposición, al otro lado, donde está el reto capricorniano y acuariano, el reto de lo desconocido, lo innovador, lo revolucionario acuariano, o el reto de ir como la cabra montesca Capricornio, escalando punto a punto, midiendo eh, cada paso que voy dando para ir escalando e ir reconociendo si esos sueños que en algún momento me abarcaron pueden volverse en realidad. Y si no se pueden volver realidad, entonces la expresión del espíritu, del alma, pues queda en la nada porque necesita aterrizarlo, necesita volverlo sustancia, algo, para poder, cuando ya lo veo enfrente, de decir, ah, es que era muy distinto soñar tener hijos a tener que cambiar pañales, trasnocharnos, salir corriendo a la 1 de la mañana por una fiebre del bebé y no dormir durante 15 días por estar cuidando una gripa. ¿Sí? Y eso es muy distinto a lo que he soñado aparte. Y solamente puedo tener una realización y un sentido de integridad profunda cuando después de haber trasnochado los 15 días cuidando esa fiebre, el bebé hace una gran sonrisa y genera un vínculo del alma profundo, en donde puedo decir, la felicidad no era solamente quedarme en modo tranquilo, sino todos los retos por los que atravesé que me llenan el alma de felicidad y de amor por este mundo. Eso es Saturno, cuando tengo ese contraste directo con la propia vida. Sí, Juan, estamos aquí viendo un tema que es muy importante poderlo reconocer en la carta natal. ¿Cómo está estructurada en principio nuestra personalidad a nivel de los planetas? Porque hay otras formas de verlo en la carta, pero a nivel de los planetas, cuando nosotros nacemos, somos pura luna, como la luna, para donde va, incluso cuando el niño empieza a andar, para donde va la mamá, va el niño, va la luna, pegado de la mamá, va pegado para donde se mueva la tierra, va la luna. Y así somos durante una época, incluso cuando estamos enamorados, o como dice algún amigo por ahí, que cuando estamos embobados, que es la fase de enamoramiento, que nos idealizamos en una relación y luego tenemos con el tiempo, con Saturno, que descubrir la realidad de esa relación y eso nos implica el sol, tomar conciencia de sí mismo. En esa fase de infancia, pues somos muy luna, muy receptivos, necesitamos reírnos para que el entorno nos tenga en cuenta, si hacemos pataleta el entorno se nos retira, somos muy lunares, muy dependientes también, por eso la luna refleja la luz del sol. De niños reflejamos lo que el entorno nos pide, pero en el tiempo nos vamos convirtiendo, nuestro cuerpo, en la medida en que van pasando los días, va adquiriendo la habilidad de independizarnos, de podernos asistir a nosotros mismos y no necesitar tanto de la ayuda de la madre especialmente para poder
asumir la movilidad en el espacio. Vamos conquistando a Saturno y vamos reconociendo nuestro Sol. El niño a los 3 años dice yo. Antes de 3 años, cuando él empieza a hablar, habla de él como una persona que está integrada en el espacio. Martín quiere tetero. Dice, pero no dice después de entre los 3, 4 años, dice yo quiero salir. Yo no quiero. Empieza a aparecer el yo y eso es una conciencia más nuclear, que es la conciencia más solar, pero también el niño tiene libertad de movimiento relativa porque el entorno no le permite salir. Cuando cumplimos ya la mayoría de edad, uno dice, ahora sí voy a llegar tarde a la casa y que digan lo que tengan que decir, porque ahora yo mando. Y eso implica que sobre los 20, 22, 23 años, sobre los 20, 22 años empieza la primera, hay una de las cuadraturas de Saturno sobre sí mismo, la primera cuadratura de Urano también, 20, 22 años, y nos manda la independencia y nos dice, sálgase de la casa porque pues ahí es donde vive el papá y la mamá, pero si se queda ahí se queda como la luna. Puede entrar hasta tal hora, no puede salir. O sea, se vuelve, y es un consejo que se los doy a todos los jóvenes, apenas tengan 22, 24 años, afuera. Vayan a buscar su mundo, saquen su Saturno, su capacidad de desarrollar la personalidad y la confianza en el mundo exterior para crearse un espacio, para darse cuenta que pueden sustentarse en la vida, porque la capacidad de Saturno es que tú eres también capaz de sustentarte en la vida. Entonces, estos 3 planetas, no es que los demás no sean importantes, sino que estos 3 planetas, la posición de ellos en nuestra carta, en qué parte del horóscopo están, si están en la parte alta del horóscopo, en la parte media o en la parte baja, cómo están distribuidos, permiten entender cómo quedó, digamos, de alguna manera estructurada la función de nuestra personalidad para reconocernos a nosotros mismos. ¿Cómo es que somos? Si un sol o la luna o Saturno están en la parte inferior del horóscopo, somos personas muy dadas a estar en el colectivo, a estar muy influidas. Incluso he notado con lunas en casa 4, 3, Saturnos en 3, 4 y el mismo sol, con una tendencia a permanecer mucho tiempo en el hogar o aunque se retire la persona del hogar, muy dependiente del colectivo. Eso no está bien ni mal, pero es bueno saberlo. Mientras que las posiciones altas, casa 9, casa 10, parte, el final de la 8, una parte de la 9, también muestran en un momento dado cómo estamos muy individualizados y a veces desconectados del colectivo. Si la luna está en el lado de la casa 6, 7, la persona está muy proactiva a abrirse emocionalmente a los demás. Si se va a la casa 1 es el centro emocional soy yo aquí y no son los demás. Eso es importante que podamos ver cómo estos 3 roles del yo, porque no son los únicos, son 3 roles del yo, nos definen. Yo pienso, veo el mundo, yo opino, es nuestro signo solar. Yo tengo emociones, siento nuestro signo lunar y yo tengo una realidad, un lugar en el mundo. Todos necesitamos decir mi espacio. En este mundo del yo o del ego, que no está mal, el ego no está mal, necesitamos tener un yo mini, y estos 3 planetas lo capitalizan para poder tener una personalidad más integrada. Y es curioso que antes la mayoría de edad no era a los 18 años, sino a los 21. La cuadratura, cuando vemos primero 7, 14, 21, antes de cerrar el ciclo en los 28, de los 28 años, el tercer toque de Saturno sobre sí mismo es una cuadratura y nos decía mayoría de edad, y a los 28 que hubo que está armando ya su hogar, su vida, deje atrás el territorio conocido, ábrase al mundo. Sí, y es que hay una palabra que define muy bien a Saturno y es la responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad lo que significa es el arte de saber responder a una situación, cuando yo aprendo a responder. Entonces, Saturno, a medida que va caminando por el zodiaco, va haciendo aspectos con los diferentes planetas. Todo el tiempo hace aspectos, porque observémoslo de nuevo aquí en el Radix, como cuando
por ejemplo, en este momento Saturno está en Piscis, ¿sí? Entonces, a los planetas que están en Aries hacen 30 grados, o en Capricornio hacen 30 grados. A los planetas que están en Tauro o en Sagitario hacen 60 grados, ¿sí? A los planetas en Géminis o en Sagitario, 90 grados. 120 grados a Cáncer y Escorpio, 150 a Leo, 180, es decir, ahí estamos hablando de conjunción, sextil, trígono, cuadratura, son todos los aspectos. Esos aspectos son los activadores que le están diciendo a cada planeta, según al planeta que van haciendo, cómo voy a responder, cuál va a ser mi responsabilidad ante la vida en esa función humana. Y me traen, Saturno por cada signo se demora más o menos 2 años y medio, son 2 años y medio en donde, bien sea en cuadratura, en sextil o en oposición o en trígono, me está mostrando la manera de sofisticar esa función humana para aprender a responder al mundo frente a ello. Si es con Venus, voy a aprender a responder en el amor, en el afecto, en las relaciones, con responsabilidad voy a sacar adelante una relación. En este caso, como estamos hablando del Sol y de la Luna, si es un aspecto con la Luna, me está diciendo cómo me hago cargo de mí mismo, cómo no soy tan vulnerable y termino solamente manteniendo a todos contentos afuera. Por dar sí todo el tiempo, me estoy dando no internamente todo el tiempo. Entonces Saturno Luna viene a decir, aprende a decir que no para decirte sí en el alma, profundamente a ti mismo. Genera todo un tema de compromiso con sí mismo, de autonomía, Luna Saturno, ¿sí? O con la Luna con el Sol, me genera unos retos para aprender a responder de cómo voy a sacar mi unicidad frente al mundo y cómo la voy a volver constructiva y generadora de futuro, enraizada, y cómo me voy a definir a mí mismo. Así con los distintos planetas. El paso de Saturno con cada planeta es vital y esencial para volvernos unos adultos íntegros, responsables de nosotros mismos y dueños de nuestra propia naturaleza, y no estar delegando. El paso de Saturno me abre la posibilidad de explorar un mundo de incertidumbre y que a través de esa incertidumbre reconocer los valores y talentos de los que tengo natos en mi ser. Sin Saturno y sin salir de la casa, se echaría a perder millones de años de evolución, porque este ser humano que está aquí hablando no es el que tiene ya 50 años, no. Yo soy la carga generacional de mis ancestros y de millones de generaciones atrás que han tratado de sobrevivir en este planeta Tierra y que yo le diga de un día a otro es que me da miedo salir, me da miedo entrar en la incertidumbre, me da miedo que me decepcionen y que me rompan el corazón y mejor me quedo guardado en mi casa. No le estoy diciendo no a Juan Carlos, le estoy diciendo no a toda la evolución que llevo detrás. Entonces, cuando hay un contraste con Saturno y con los retos de la vida, recordemos que nosotros somos los voceros de nuestros abuelos, tatarabuelos y demás, y que somos nosotros los que vamos a hacer una nueva esencia, una nueva sustancia, una nueva visión, que tenemos la gran oportunidad en nuestro presente de aprender a responder en este mundo, de ser responsables con nuestra vida. Sí, Juanca, o sea, cuando hablamos de un desarrollo íntegro en un ser humano, pues estos tres planetas nos ayudan a reconocer cómo está ese desarrollo de nuestra integridad y de nuestra personalidad. Porque lo primero que hacemos al venir a este mundo es empezar a desarrollar el yo. Luego vamos a tener que quitarnos el yo porque se nos vuelve un problema, pero sin yo no hay, el yo es como el carro y el conductor es el que va manejándolo, el ser, el espíritu, necesita un cuerpo, unas emociones, una mente para poderse manifestar, una forma de ver el mundo muy particular. Y cuando miramos el nivel del sol, decimos, esta es mi opinión. O hay una famosa frase de un filósofo, de René Descartes, que tiene su validez hasta cierto punto, que dice, pienso, luego existo. Cuando hablamos del sol es,
la conciencia de que nos estamos identificando como el sol, un círculo con un punto en el centro. El universo yo lo veo desde este punto, el universo de ideas, de conceptos. Eso representa el sol. El sol representa el hecho. El sol simbólicamente, porque estos son símbolos, representa el hecho de reconocernos como seres individuales y que tenemos una mente o una autoconciencia, también puede ser visto así, que permite identificarnos y tener un lugar en el mundo cuando decimos yo veo, yo opino, tengo un contenido, es el círculo del sol. Y esa manera de expresarnos solar, a través de nuestro signo solar, está indicando que podemos vernos como seres únicos, inconfundibles. Por eso, a nivel de cómo vemos el mundo, no es tan fácil ponernos de acuerdo. Somos un círculo con un punto adentro, somos cerrados incluso a veces, y a veces nos toca romper ese círculo para abrirnos a otras ideas, porque no nos quedamos encerrados en nuestro mundo mental. Y eso hace el sol, nos da un sentido de tengo una conciencia de mí mismo en este universo y veo el universo desde donde estoy parado y lo concibo de esta manera. Es decir, de alguna manera, esa autoconciencia nos permite decir existo, ese es el sol. Y ese desarrollo empieza desde que nacemos y va a implicar ir pasando por ir desarrollando la conciencia de yo veo el mundo, yo soy, y puede convertirse en una conciencia débil. Eso depende de la educación, de la relación con los padres, con los maestros, y aunque la tengamos débil, vamos a tener que ir desarrollando una sana autoconciencia solar. En ese sentido, la posición del sol en el signo nos muestra lo que traemos, lo que podemos desarrollar. Por eso decimos, soy de Sagitario. Ahí hay cualidades, pero también hay parte sombra. Todos los signos tienen parte sombra, que es muy importante con el sol reconocer también, porque cuando hay ciertos movimientos de los transpersonales, esas partes sombras del signo van a salir, pero también cualidades que no hemos desarrollado. Entonces nuestro ego o nuestro yo, no le vamos al ego, lo hemos satanizado. El ego es yo, y todos necesitamos un yo, un vehículo que se llama el yo, que hay que estar mejorando, adecuando, sí. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro ego o yo mental se va fortaleciendo, se sitúa en el centro del mundo. Eso es necesario, pero llega un momento donde se puede endurecer demasiado y me puedo volver egocéntrico, y es cuando entran ciertas experiencias de Saturno, precisamente, de Urano, Neptuno, Plutón, Quirón, y nos dicen, ese ego hay que pincharlo porque necesita expandirse, y en los límites en donde se mueve, pues no evoluciona. En el mismo sentido, la luna, nuestro yo emocional, también tiene un desarrollo. Con nuestro yo emocional o con la luna, en el signo donde se encuentra, a través de la casa, área de la vida, los aspectos que indican los contactos o conexiones de inteligencia que tenemos, la luna, ¿qué diría? Si establezco un vínculo con alguien y ese alguien me refleja, existo. Ay, le sonreía a fulanita, fulanita me sonrió, ay, me emociona, me miró, me siento, soy un niño, una niña abierto al mundo. Pero también nos habla que así como el sol se puede volver muy egocéntrico, el ego lunar se puede volver muy dependiente en el contacto. Si Juan Carlos me mira y me sonríe, uy, estoy bien con Juan Carlos. Juan Carlos no me miró, entonces me puedo sentir como apaleado emocionalmente. ¿Sí viste cómo me miró? ¿Sí viste cómo dijo las cosas? ¿Sí viste que ni se refirió a lo que yo dije? Entonces, el mundo emocional nos habla de esa apertura. Nuestra luna también tiene un desarrollo y quiere un intercambio de sentimientos, de impresiones con el entorno, con las personas, con el mundo. Y en ese intercambio, como la luna que refleja la luz del sol, y la luna es cambiante todos los días, la forma va cambiando, pues nosotros estamos cambiando segundo a segundo emocionalmente. Podemos pasar de estar en una situación muy agradable a una situación muy incómoda. Esa es nuestra luna y tiene un reto. Es la dependencia en ese contacto del reflejo que nos envíen. Y necesitamos también aprender de alguna manera
a relajarnos cuando encontramos situaciones emocionales que no son tan cómodas, pero que si no estamos atentos nos pueden arrastrar a un conflicto. Pero también necesitamos estar atentos a decir, hay que poner un límite. Con la luna somos muy permeables, somos muy vulnerables. La luna es un semicírculo y tiene toda una exposición, es como los brazos abiertos. Estamos recibiendo todos, pero también podemos dar todo. Entonces, si nos mandan una andanada de situaciones o de eventos desagradables, pues nos puede penetrar si no ponemos un límite. Por eso la luna, simbólicamente, podemos voltearla y poner la espalda, literalmente dice, dio la espalda, ¿no? Y eso es Por un... eso cuando la pareja pelea se dan las dos espaldas en la cama. Y eso es una forma de decir, no empatizo contigo. Mira que es un lenguaje que es real, ¿no? Y con la luna aprendemos también a decir, eso no, o estoy abierto para recibir lo que emocionalmente es sano. Entonces también hay una maduración en el mundo de la luna. Y con Saturno, que es el que nos pone a prueba, Saturno en el mundo físico es lo que tú mencionaste, Juan, que es muy, muy acertado. Dice, soy capaz de sobrevivir, soy capaz de funcionar bien independiente de mi papá, de mi mamá, de mi pareja. Cuando nos quedamos solos, por ejemplo, nos dice, ¿es capaz de asumir esa soledad? ¿Se preparó? ¿O qué tiene que hacer para, ahora que está solo, cómo usa el tiempo y el espacio para sí mismo? Entonces, Saturno también nos indica que hay unos límites en el tiempo y en el espacio. El cuerpo va cambiando y dice, oye, prevé que el tiempo va pasando y el cuerpo va envejeciendo. O prevé que de alguna manera la vida va transcurriendo y los recursos se pueden agotar o los puedes desarrollar. Entonces, en el mundo de Saturno, que tiene que ver con las realidades y los límites, también se nos habla de que los límites pueden generar, cuando no los reconocemos, puede generar dolor. O ponernos demasiados límites también genera dolor porque nos encarcelamos y no queremos madurar. Saturno nos pide madurar y la maduración se produce a partir de desarrollar una experiencia. Saturno nos invita muy paradójicamente a experimentar, a correr riesgos, aunque parezca que no, porque nos dice, cuando ya conoces algo, lo sabes manejar, funcionas en automático, pero cuando no lo conoces, no tienes cómo asumirlo. Entonces nos invita a saturar, es una palabra de Saturno, cuando decimos me tienes hasta el cogote, estamos saturados, pero también Saturno nos dice, si no experimentas repetidamente un tema, un idioma, un conocimiento, una actividad, no lo puedes saturar. Y cuando lo saturas, cuando le echas sal, condimentos y los pones a cocinar debidamente, dice, está listo en el tiempo. No por mucho madrugar amanece más temprano. Eso dicen por ahí los refranes. Sí, y con Saturno, a diferencia del Sol y la Luna, que todo es inmediato, la luz es inmediata, con Saturno necesitamos del tiempo para dejar ver de qué viene una semilla, para entender cómo es mi vida. Por los frutos los conoces, decía el antiguo maestro, ¿no? Entonces, los frutos solo se dan con el tiempo, con la disposición, con la permanencia, con la rutina de las cosas, con la saturación de una situación, se llega a un resultado. Saturno es la cosecha, el resultado de las cosas. Con los aspectos de Saturno necesitamos tener la paciencia suficiente para cultivar, cuidar, atender y después cosechar. De nada sirve todo el proceso si después no disfruto la cosecha. Y todo esto está implícito en Saturno. Pues qué maravillosa exposición, querido Martín. Pues sí, señor. Yo, Juan Hemos... Carlos. Nos vemos este domingo, Martín, porque vamos a hablar de almas, que tú vas a ser ponente en el Congreso de Almas y este domingo, ¿cómo es el tema de que vamos a trabajar este domingo?
Ahora no lo recuerdo bien. Creo que es el tema de las polaridades planetarias, cómo Las polaridades. los planetas, más que antagonismos, tienen es complementariedad y se requiere tener, cuando actuamos con uno de los planetas, se requiere revisar a través de su complemento o sus complementos, nos pueden ayudar a indicar cómo ejercer un buen funcionamiento de la capacidad que tenemos en ese planeta. Y hay una cosa, Juan, aquí es que con el Sol decimos, quiero viajar, perdón, veo un proyecto, yo lo veo, y la Luna, que es la emoción, dice, uy, qué ganas que tengo motivación. Y Saturno dice, bueno, ponte a hacerlo, utiliza el tiempo, el espacio, prepárate y materialízalo. Muchos, cuando tenemos dificultades con resolver algunas situaciones que no se dan, tenemos que revisar los tres yoes. La luna es muy importante en la personalidad porque es la emoción y la emoción es la energía que permite el pasaje entre la idea que tenemos en nuestra mente al mundo de la materia. Yo puedo tener capacidad y mi mente me dice, tienes la capacidad, pero para materializarlo necesito ganas, la emoción. La luna hace un pasaje muy... Por eso cuando alguien está mal, dice, no, ya no tengo ganas, ya no quiero. Y cuando ya le pasa el malestar, dice, bueno, ya tengo motivación, ya tengo ganas. Pero lo mismo, las solas ganas, esto es un trípode que hay que manejar, dice, es que yo tengo muchas ganas y ganas, tengo ganas. Si tienes capacidad, ¿te has puesto a hacerlo? ¿O tienes que prepararte y experimentar como hace la ciencia, que utiliza Saturno el tiempo, experimentos hasta que da con el punto que es? Y en otros momentos es, tengo todas las condiciones, Saturno, las circunstancias, la materia, todo, pero yo no me veo ahí, ni tengo emoción, no me emociona. Eso nos pasa cuando llevamos mucho tiempo en una situación y nos saturamos, dicen, no, esto lo hago por inercia y ni sé para dónde voy. O sea, esos tres planetas nos indican, las crisis generalmente de Urano, Neptuno, Plutón, nos llevan a revisar, dice, ¿realmente esta situación obedece a la visión que tengo de mí mismo, el Sol? La Luna me da emociones, me gusta estar ahí o me siento mal, me siento incómodo. Y Saturno, llevo mucho tiempo haciendo lo mismo, en inercia, me siento atrapado, me siento muerto en vida. Esa expresión que oímos con frecuencia, o esta relación está muerta, o en ese trabajo yo ya veo un techo, un límite, o me pagan muy bien, Saturno, me tratan muy bien, pero yo no veo proyección, el Sol, yo no veo que ahí vaya a ascender, estoy en lo mismo hace muchos años, o no le prestan atención a mi punto de vista, no veo retroalimentación, crecimiento, o me tratan muy bien, todo lo que opino me lo manifiestan, pero yo no tengo tiempo para mí y el salario que me dan no me funciona, no me lo suben, lo que tengo es una carga muy grande, protesta Saturno. Y en otros momentos dice, el sitio es cómodo, es amplio, económicamente muy oneroso, mis conocimientos, la proyección, pero hay un maltrato emocional muy grande. La luna protesta. En toda crisis hay que revisar estos tres yoes, esta estructura, porque nos está diciendo cuál de ellos, cuando decimos, por ejemplo, en una relación, me separo, la pregunta es, ¿y quién en ti se quiere separar? No eres toda tú. Eso se lo he preguntado a algunas mujeres. Dice, es que él es buen marido, él es buen proveedor, él es buen padre, él es buen. Y digo, pero ¿quién en ti está protestando? Dice, es que no me determina, está hablando la luna, los sentimientos. Entonces, esa es una buena pregunta. ¿Quién en mí se siente insatisfecho y quién en mí se siente cómodo? Y vamos a ubicar Sol, Luna, Saturno para poder identificar entonces dónde puntualmente hay que hacer la intervención para resolver lo que nos está molestando o para evolucionar. Bellísimo, ese trípode. Y además, con la ayuda de la astrología psicológica, tú puedes ver en qué signo, en qué casa y qué aspectos hace el Sol, la Luna y Saturno, y de ahí hacer un análisis psicológico de entonces
¿qué es lo que me está sucediendo? No, es que tengo a la luna en Virgo y entonces Saturno le está haciendo oposición. Ah, interesante. Entonces, seguramente hay una necesidad de poder ver qué es lo que te gusta de una manera más clara y objetiva, independiente de lo que le gusta a los demás, por ejemplo. ¿Sí? No, es que tengo el sol que está en Piscis. Ah, entonces es que el objetivo de vida está en algo más trascendente, en algo más sutil, en algo más místico y más mágico, y necesitas cultivar esos puntos, ¿no? ¿No? O mi Saturno está en tal sitio, mejor dicho, ver el signo, el elemento donde están estas tres patas, este trípode, el elemento, el signo, si es cardinal, fijo, mutable, y sentarse a hacer un análisis introspectivo. De eso puede llegar a hacer que salga, a que me ayude a salir de una crisis Claro. que estoy Mira, es muy viviendo. importante determinar quién en mí necesita una transformación, porque no es todo. Imagínate un cirujano, la astrología es la vida práctica, ¿no? Un cirujano que la persona llega enfermo, entonces dice, hay que sacarte un brazo, ¿no? Eso sería un absurdo. Dice, ¿qué te duele? Y luego le manda exámenes y toma un diagnóstico y puntualmente dice, hay que hacer tal cosa, puntualmente. No es todo el sistema el que tiene que ser intervenido, una parte puntual del sistema, o cuando un carro se daña, entonces no necesitas cambiarle las llantas cuando hay que hacerle un arreglo al carburador, por ejemplo, o a los frenos. Entonces, esa precisión del Sol, Luna, Saturno nos ayuda a identificar en la personalidad, porque los tres están relacionados. Lo que pasa en el mundo de Saturno conecta con el mundo de las emociones de la Luna y conecta con el yo solar, que es la autoconciencia. Entonces, los tres están relacionados, pero hay uno de los tres donde requiere una intervención más puntual. Como tú muy bien lo dices, hay una casa, hay un signo donde eso está ocurriendo, hay un aspecto que a veces se está dirigiendo, incluso cuando usamos los movimientos de los transpersonales, también hay una relación con esa personalidad tripartita. Puntualmente, de una vez la suelto, vaya por donde vaya Plutón, haya o no haya contacto, hay una relación con el Sol y con Marte. Y hay que revisar, haya o no haya contacto directo por aspecto. Eso nos lo enseñó el maestro Bruno Huber cuando habla de la psicosíntesis astrológica. Por donde vaya Neptuno, ¿a qué nos suena Neptuno? Al mundo de las emociones, es confuso. La Luna, Mercurio y Júpiter, ¿qué pasa en la comunicación? ¿Cómo estoy interpretando, percibiendo? Haya o no haya aspectos. Esto ayuda a una integralidad. Y por donde vaya Urano, Urano cambia todo lo viejo que habla de Saturno, pero nos pide, los cambios son para Venus, bienestar, para hacer. En otra ocasión vamos a hablar de eso, ¿vale, Juan? De la tabla Sí, de buenísimo. planetas, porque no, una parte de la astrología no es solamente quedarse viendo un mapita, sino es abrirnos a la vida, y ese mapita existe no dibujado en una hoja o en un programa de computador, es una integralidad que está en nosotros. Bueno, ya hay mucho, ya vamos cerrando acá, vamos a ponerle Este, sabor. el próximo viernes podemos hablar de este tema tan interesante que lo has mencionado ahora, de cómo los planetas transpersonales, Plutón, Urano y Neptuno, tienen una relación directa con estos planetas personales, y su tránsito también va a estar tocando a estos planetas personales, así no haya un aspecto directo. Muy interesante ese tema a abordar. Bueno, ya tenemos tema para nuestra próxima reunión. Bueno, Bye, bye. bueno, querido Martín, nos vemos entonces este domingo, 1 de la tarde Colombia, 8 de la noche España, 3 de la tarde Argentina, Chile. Sí, Argentina, Chile, 2 de la tarde. Nos Bueno, vemos entonces este domingo con Enzo y contigo. un abrazo para todas y para todos, y Ujú. hasta la próxima. Gracias. Un abrazo, querido Sentao. Bueno.